última intervención de este seminario con Marco Díaz Marsá, que como sabéis tiene varios estudios publicados de Foucault, y nadie mejor que él para cambiar de perspectiva, al menos cambiar de idioma principal, ¿no? Pasamos del alemán al francés y también a otra forma de hacer filosofía. Después de haber mencionado ayer a Derrida, concluimos con este autor francés. Muchísimas gracias. Gracias Laura, Nuria, Alba por haberme invitado para participar en este seminario, también por la organización de un seminario como este sobre posiciones ante el derecho y el Estado en el siglo XX. Bueno, yo lo primero que quería decir es que en otros foros y en alguna de mis publicaciones he tratado de desarrollar y verificar en los textos Foucaultianos una cierta hipótesis de lectura que enseguida voy a señalar. Pero yo quería centrarme sobre todo en una serie de aclaraciones sobre las nociones de gobierno y de gobierno de sí, y de las distinciones que implican, las distinciones entre libertad, dominación, la introducción de una cierta concepción de la acción, la introducción de la voluntad y de la voluntad política, ¿no? Centrarme, como digo, en esa serie de aclaraciones sobre las nociones de gobierno y de gobierno de sí, que me parece contribuyen a una mejor comprensión del desarrollo de esa hipótesis y de su verificación en los textos Foucaultianos, ¿no? Enseguida señalaré. Bueno, si dispongo de algo más de tiempo, pero no creo que disponga de algo más de tiempo, trataré de desarrollar nuevamente, lo he hecho ya muchas veces aquí, esa hipótesis contrastándola con algunos textos, ¿no? En cuanto al título de mi intervención, también me gustaría aclarar alguna cosa, ¿no? Desde luego puede resultar, bueno, extraño, cuando no impertinente, un intento de articular una noción de soberanía y de soberanía política también, a partir de Foucault, ¿no? Pero me parece que si tenemos en cuenta ciertas transformaciones estructurales en el pensamiento Foucaultiano, tal como se expresan sobre todo en sus últimos pronunciamientos de actualidad y en el desarrollo de la idea propiamente Foucaultiana de gobierno de sí, una idea que implica, bajo condiciones de pluralidad y con vistas a garantizar dicha pluralidad, lo que podemos llamar una exigencia jurídica, se precisan reglas de derecho, dice Foucault en La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, para evitar los estados de dominación. Y si tenemos igualmente en cuenta, bueno, que su modelo para pensar el gobierno de sí es el modelo kantiano de la Ilustración, esta es mi hipótesis de lectura, ¿no? Veremos cómo y en qué sentido se abre una vía en el pensamiento Foucaultiano para articular su concepción de lo político con lo jurídico y con la noción de soberanía. Ciertamente Foucault no recorre esta vía, ¿no? Pero lo que me parece que es innegable es que en su última consideración introduce nuevos elementos, como he dicho antes, ¿no? La libertad y su distinción de la dominación, la realidad del derecho, no meramente su ficción, ¿no? La acción, y como digo, incluso la voluntad política. Y me parece que el desarrollo conceptual coherente de estas nociones habilitan, como digo, una consideración del poder, vamos a decirlo así, que no está propiamente en Foucault, una consideración del poder de carácter institucional y político. Bueno, voy a enunciar la hipótesis mi hipótesis de lectura. No voy a poder desarrollarla porque me voy a centrar fundamentalmente en una serie de aclaraciones, como he dicho ya, de esa hipótesis. A pesar de su último acercamiento histórico-filosófico al mundo griego, el modelo Foucaultiano para pensar el gobierno de sí, en su propio pensamiento y en su última etapa, centrada en los estudios histórico-filosóficos organizados bajo la rúbrica el gobierno de sí y de los otros, no es, me parece en ningún caso, el modelo griego, ¿no? Sino el modelo kantiano de la Ilustración. Lo que implica a su vez, si ello es así, que debamos distanciarnos de la comprensión neoliberal del gobierno de sí Foucaultiano bajo la figura del empresario de sí mismo, en tanto figura del gobierno pastoral, frente al cual se alza el ethos crítico de la Ilustración como lo que Foucault llama la actitud de no ser gobernado,
Me parece que es importante tener en cuenta que es actitud de no ser gobernado, no tanto o en absoluto, sino de un cierto modo. En ese modo que, de un modo general, podemos llamar justamente poder pastoral. Y quizá la gubernamentalidad neoliberal, entonces, sería una forma de poder pastoral. Es decir, una forma de despotismo. Una forma de despotismo. Vamos a ver en qué sentido, ¿no? El modelo kantiano, entonces. Un modelo que ha asumido de manera consecuente y radical algo que no hizo el propio Foucault, quizá en parte debido a su muerte prematura, en el momento de un viraje decisivo de su pensamiento, entraña, como trataremos de mostrar, la exigencia de lo jurídico y aún más, ¿no?, de una comprensión institucional y política del poder que supone una cierta revisión de sus ideas sobre el Estado y su maximalismo antiestatal. Y la exigencia de lo jurídico no solo como elemento indispensable en lo que Foucault llama prácticas de liberación y resistencia a la dominación, sino también como forma positiva de organización política de lo que Foucault llama prácticas de libertad en interacción, como forma de organización de la pluralidad en libertad e instrumento de dicción de la dominación en las relaciones humanas, caracterizadas por ser, en Foucault, en la forma de la interacción, un poder, que es algo distinto de dominación, como veremos. A pesar de ello, es decir, a pesar de no haber asumido de un modo radical y consecuente el modelo ilustrado, ¿no?, Foucault habría dado importantes indicaciones para trabajar en esta dirección en muchos de sus pronunciamientos de actualidad de la última época de su pensamiento. Pronunciamientos, bueno, son entrevistas sobre su trabajo en curso, pero también artículos y manifiestos que expresan y constituyen intervenciones civiles que repercuten de un modo decisivo en su analítica del poder. Pronunciamientos en los que la realidad del derecho, no su ficción, se presenta como un elemento indispensable, tanto para la lucha política como para la configuración y mantenimiento de un orden político que evite la dominación en las relaciones humanas y que tiende siempre a generarse en las relaciones humanas. Pues Foucault considera que todos tendemos a controlar o dirigir la conducta de los otros y en ese sentido la ética como práctica de sí, como práctica de la libertad, es tan necesaria como insuficiente. Foucault señala que no basta la ética para evitar la dominación. Se precisan además reglas de derecho. Se dice muy claramente la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Frente a lo que, por cierto, había dicho en el curso de hermenéutica del sujeto. Frente a lo que había dicho en hermenéutica del sujeto. Esa nueva consideración del derecho como realidad, no como ficción, elemento de la lucha política contra la dominación específica de nuestra sociedad de seguridad neoliberal, y por tanto no como un canalizador ideológico de dominación, ni como una estructura formal carente de un orden social que tiene en la economía su principio de juego, esa consideración también del derecho como instrumento de salvaguarda de las prácticas de libertad en interacción bajo condiciones de lo que Foucault llama simetría, se percibe en un texto de noviembre de 1977 titulado Vamos a extraditar a Klaus Croissant, cuyo planteamiento toma distancia con respecto a esas posiciones indiscriminadas ante el Estado que lo consideran como estando habitado por un principio interno de fascistización. Un planteamiento que está muy presente en el curso de 1978 y sobre todo en el de 1979, nacimiento de la biopolítica. En esas posiciones ante el Estado, exentas de lo que Foucault llama moralidad crítica, estaría sin duda el pensamiento neoliberal, en su consideración de que el camino a la servidumbre, que desemboca en los campos de concentración, comienza con las intervenciones garantistas sobre el mercado, con el dirigismo y el intervencionismo del Estado social de derecho. Pero también, y esto me parece muy importante, en esas posiciones ha de incluirse, como señalara el editor de los cursos del 78 y 79 indica, una cierta izquierda antiestatista que tendría a Deleuze y a Guattari entre sus representantes. Pero también al propio Foucault. También al propio Foucault, tal como, por ejemplo, este presenta la cuestión del Estado moderno en la última lección del curso Hay que defender la sociedad. De este modo, creemos que
en seguridad, territorio y población y el nacimiento de la biopolítica, Foucault, de alguna manera, está ajustando cuentas con sus planteamientos anteriores sobre el Estado y la biopolítica, en los que el Estado moderno encontraría su consumación en el paroxismo de un Estado totalitario biopolítico. Cito un texto del curso Hay que defender la sociedad, que es bien llamativo al respecto. Solución final para las otras razas, dice Foucault. Suicidio absoluto de la raza alemana. A esto lleva la mecánica inscrita en el funcionamiento del Estado moderno. Lo que dice el nacimiento de la biopolítica es algo totalmente diferente. El fragmento concreto de vamos a extraditar a Klaus Croissant al que me quiero referir es el siguiente. ¿Qué se halla aquí comprometido? Dice Foucault, un derecho, que es el de los gobernados. Este derecho es más preciso, históricamente más determinado que los derechos del hombre, más amplio que el de los administrados y el de los ciudadanos. De él apenas hemos formulado la teoría. Nuestra historia reciente tiene en este hecho una realidad todavía frágil, pero preciosa, para un futuro que porta por todas partes la amenaza de un Estado donde las funciones de gobierno se hallan hipertrofiadas hasta la gestión cotidiana de los individuos. Este derecho de los gobernados que nos es preciso defender aquí, como hemos considerado que debe ser respetado en los países totalitarios, no es una abstracción jurídica ni un ideal de soñador, forma parte de nuestra realidad histórica y no debe ser borrado. Bueno, voy a dar un mínimo punto de este texto y a continuación voy a desarrollar esas aclaraciones que he anunciado, ¿no? Claro, el texto dice, comienza de la siguiente manera: ¿qué se halla aquí comprometido? Y esa pregunta remite al caso Croissant, ¿no? Muy rápidamente, ¿cuál era ese caso, no? Croissant era el abogado de la banda terrorista Baader-Meinhof. Y el 17 de julio de 1977 se refugia en Francia, a la que había solicitado asilo político. El 18 de octubre, 3 dirigentes de la Baader aparecen muertos en sus celdas. Y como represalia, el 19 de octubre, la banda asesina a Schleyer, que era el presidente de la patronal alemana, y que había sido secuestrado por la banda meses antes. El 24 de octubre, Croissant es encarcelado en Francia y el 16 de noviembre es extraditado a la República Federal de Alemania. Bueno, este caso generará un debate muy interesante en Francia sobre la configuración sociopolítica de la República Federal Alemana y sobre el terrorismo. Sobre la configuración sociopolítica de la República Federal Alemana, ¿no? En ese debate participan Foucault y Deleuze con posiciones encontradas. Y ello hasta el punto de que tales posiciones les van a conducir a la enemistad. Foucault no volverá a ver a Deleuze. Lo que me parece más interesante de esta... Bueno, de hecho, Foucault se niega a firmar un manifiesto de Deleuze y Guattari titulado La peor manera de hacer Europa, en el que Deleuze y Guattari presentan el Estado alemán como un Estado fascista, y de ese modo como un Estado que legitimaría una lucha que en ningún momento, en ningún caso, legitimó Foucault, que es la lucha terrorista, ¿no? O sea, lo que más interesante me parece de esta desavenencia es entre Foucault y Deleuze, y repito, Foucault ya no va a volver a ver a Deleuze, es su fuente teórica. O sea, Foucault no pensaba como Deleuze. Foucault no era Deleuze, pese a que Deleuze había escrito un libro sobre Foucault que lo convertía en Deleuze. Es muy importante, ¿no? O más precisamente, a mí me parece que Foucault había dejado de pensar como Deleuze. No voy a centrar, no voy a entrar ahora en las razones de este cambio en Foucault. Solo indicaré que Foucault, frente a Deleuze, no consideraba que Alemania fuera un Estado totalitario o fascista. Y en general, la forma Estado como estando habitada por un principio interno de fascistización que conducía inevitablemente a los campos de concentración y legitimaba la lucha terrorista, tal como lo señala en la lección del 7 de marzo del curso Nacimiento de la biopolítica. Ahora bien, esto en ningún caso implica que Foucault pensara que Alemania era un Estado social de derecho.
Para Foucault, Alemania, ya desde el año 1947, se constituye como Estado económico, como Estado ordoliberal de derecho y como sociedad de seguridad. La seguridad, dice Foucault en algún texto, está hoy por encima de las leyes. En Alemania, desde luego, pero también en Francia y en general en las sociedades occidentales. La consideración. Pero insisto, el que la seguridad esté hoy por encima de la ley no significa que Foucault considerase que Alemania era un Estado totalitario y una sociedad caracterizada por él, cito literalmente, el monolitismo de ideologías, discursos y comportamientos, sin una sociedad, tal como exige la libertad de un mercado de competencia, que tolera, cito a Foucault, toda una serie de comportamientos diferentes, variados, en el límite, desviados y marginales, antagonistas incluso los unos con los otros. En suma, estaríamos ante un sistema radicalmente económico, cito a Foucault, de optimización de las diferencias, donde los límites de aceptabilidad de esa tolerancia se determinan a través de un cálculo de riesgos y costos. Y de esa forma, el riesgo aquí no sería algo a eliminar, sino a gestionar. Cito un texto de Foucault al respecto, ¿no?, que se encuentra en una entrevista recogida bajo el título Michel Foucault, la seguridad, el Estado. Dice Foucault, las sociedades de seguridad que están apareciendo toleran toda una serie de comportamientos diferentes, variados, en el límite, desviados y marginales, antagónicos incluso los unos con los otros, a condición, es verdad, de que se encuentren en un cierto medio que elimina cosas, gente, comportamientos considerados accidentales y peligrosos. Esta delimitación del accidente peligroso mediante un cálculo de riesgos y de costos, ¿no?, pertenece efectivamente al poder, pero en este medio hay un margen de maniobra y un pluralismo tolerados infinitamente más grande que en los totalitarismos. Se trata de un poder más hábil, más sutil que el de los totalitarismos. Que la designación del peligro sea el efecto de un poder no autoriza hablar de un poder de tipo totalitario. Se trata de un poder de nuevo tipo. El problema no es recodificar los fenómenos actuales con viejos conceptos históricos. Es preciso designar en lo que pasa actualmente lo que hay en ello de específico, dirigirse a esta especificidad y luchar contra ella, intentando analizarla y encontrándole las palabras y las descripciones que le convienen. Fin de la cita. Esta última declaración sobre una lucha indisociablemente teórica y práctica define el distanciamiento crítico a partir del cual se desarrolla la última problematización Foucaultiana sobre el derecho como realidad preciosa y frágil e instrumento para evitar la hipertrofia técnico-gubernamental de nuestras sociedades y de nuestros estados neoliberales de derecho y sociedades de seguridad. Es decir, esta última declaración, me parece a mí, permite alejarnos de una comprensión de lo jurídico en el último Foucault determinada por el patrón del derecho formal neoliberal. Volviendo al texto sobre Croissant, me interesa muy rápidamente mencionar algo antes de entrar en la especificidad de este derecho, ¿no? Me importa destacar que en ese texto se trata de una defensa del derecho en general, y más en particular del derecho internacional y del derecho de asilo, y no de una defensa del terrorismo. Eso es muy importante, ¿no? Se trata de una defensa del derecho en un mundo, dice Foucault, donde no hay ni puede haber una semántica política común. Una definición común de la amenaza una definición común de la amenaza y del enemigo político. La política, indica Foucault, no se define por ningún tratado ni legislación común. No hay definición común de la política. De modo que el derecho, y eso es lo más interesante, frente a la política y la configuración de los estados a partir de un principio político no mediado por lo jurídico, o donde lo jurídico sería expresión directa de una supuesta política común, homogénea, se presenta aquí como el único garante de lo común y de un orden estatal e institucional, bajo condiciones de radicalidad, heterogeneidad política o de pluralidad original. Del mismo modo, se señala en el texto que el derecho de asilo es una conquista de Europa frente a los regímenes totalitarios y una conquista que lo mismo que se hace valer frente a esos regímenes ha de hacerse valer, dice Foucault, en nuestras sociedades.
sociedades neoliberales de seguridad. Pues bien, lo que se haya comprometido en el caso Croissant es justamente este derecho. Más concreto, dice Foucault, que los abstractos derechos humanos definidos en nuestras sociedades neoliberales. Foucault va a llamar a este derecho, del que dice falta aún la teoría, derecho de los gobernados. Derecho de los gobernados frente a los gobiernos, digamos mejor, como indica el propio Foucault, frente a la hipertrofia gubernamental de los estados, es decir, frente a la gubernamentalización de los estados. El término fundamental aquí para determinar la especificidad de este derecho es, por tanto, gubernamentalidad, no gobierno en Estado, no gobierno en Estado. Y en este punto tiene razón Pierre Soubet al indicar que la vinculación que realiza Foucault entre derechos de los gobernados y nuestra historia reciente, comprendida como historia que porta la amenaza de un Estado en que las funciones de gobierno se hayan hipertrofiadas, ¿no?, está implicada de un modo implícito la idea de gubernamentalidad desarrollada posteriormente en los cursos del 78 y el 79, dicho de un modo más concreto y muy rápidamente. Luego, bueno, si tengo tiempo, diré alguna cosa más sobre la noción de gubernamentalidad. Tras lo que Foucault presentará en ese curso, en el curso del 78, como crisis de la razón de Estado y por tanto como crisis de la soberanía vinculada a la emergencia del fenómeno de la población, se va a imponer una gubernamentalidad liberal y neoliberal articulada a partir de tres criterios, ¿no? En primer lugar, el criterio de la población como masa de individuos vivientes sujetos a leyes biológicas frente al pueblo como sujeto de una voluntad política. La economía política, ya no la razón jurídica, como saber específico del gobierno, aun si ese saber se codifica jurídicamente. Y tercer criterio, la gubernamentalidad, la nueva gubernamentalidad que emerge, o el nuevo poder que emerge como gubernamentalidad, se va a caracterizar por el paso de la soberanía a un modo de gobierno que ya no consistirá en mantener el orden de un territorio por la ley y a través de prohibiciones que conciernen a los sujetos, en tanto sujetos de derecho, sino en un control técnico de la vida social mediante tecnologías ambientales que producen a distancia sujetos, no solo eficientes, sino emprendedores, al menos en su última configuración del liberalismo en las sociedades actuales neoliberales. Pierre Soubet recuerda dos características de la gubernamentalidad liberal en sentido lato. Por un lado, su autolimitación intrínseca, dice, ¿no?, fáctica y calculadora, a pesar de ser jurídica, y a partir de una crítica estratégica interna del arte de gobernar liberal que permite la regulación de ese gobierno a partir del principio de la naturalidad y espontaneidad social del ejercicio armónico de las libertades individuales. Pero por otro lado, su segunda característica es su vocación biopolítica, es decir, su propensión a penetrar la vida de los individuos a partir de la definición de las condiciones de posibilidad de la vida social. Por tanto, por un lado, respeto de las libertades, liberalismo, respeto a la independencia de los gobernados, pero por otra, control y construcción de esas libertades, ¿no?, construcción de un sujeto que se halla en armonía con el mercado y en un orden social de mercado de competencia. Y ello mediante técnicas de condicionamiento social biopolítico. En esta doble característica descansaría lo que Foucault llama la paradoja del liberalismo. La paradoja del liberalismo. Libertades respetadas por un lado y libertades suscitadas y producidas técnicamente para su consumo por el otro, en el marco de un conjunto de dispositivos de seguridad. Pues bien, justamente me parece que para evitar esta paradoja, que podemos llamar la paradoja de la libertad en el liberalismo, la paradoja de la libertad en el liberalismo, Foucault va a elaborar la distinción entre los derechos del hombre y los derechos de los gobernados, bajo la necesidad de dar una respuesta verdaderamente crítica a una racionalidad gubernamental liberal que al mismo tiempo que concreta su dominio de seguridad a través de la gestión de las poblaciones, se declara abanderada de unos derechos humanos que en ningún caso pone en tela de juicio. Es decir, Foucault va a utilizar la denominación derecho de los gobernados, ciertamente sin precisar nunca su contenido conceptual específico, para no caer en la paradoja
de los derechos del hombre y en la impotencia crítica que estos derechos implican. Me salto aquí un montón de cosas, ¿no? Si acaso luego, a lo mejor, si da tiempo en el debate, enseñaría algunas implicaciones sobre la noción de derecho de los gobernados, ¿no? Como atañen a la esfera de lo humanitario, pero entendiendo por la esfera de lo humanitario una esfera que me parece complementaria a lo que, bueno, pues en el derecho ilustrado se ha llamado humanidad, ¿no? La esfera de la humanidad, por tanto la noción de sujeto de derecho. O sea que, bueno, vamos con esas aclaraciones que me parecen importantes sobre el gobierno y el gobierno de sí. Y importantes porque, entre otras cosas, porque creo que nos permiten, o sea, porque gracias a ella llegamos a comprender que Foucault no cae en la paradoja del liberalismo sobre la libertad y la dominación. O sea, quiero decir que hay muchos intérpretes que plantean más o menos de este modo la cuestión, ¿no? Si la libertad en Foucault es una forma de sometimiento, es decirlo así, una forma de assujetisme, entonces en Foucault hay libertad, ¿no? Básicamente, ¿no? Y desde luego Foucault habría propiciado esta lectura al no haber distinguido conceptualmente su trabajo, me parece, cosas tales como práctica y acción, me parece muy importante, o acción y movimiento, y en particular ese movimiento que es el movimiento del deseo, y desde luego por no haber elaborado una teoría de la acción y de la voluntad coherente con la distinción que luego, o sea, que va a manejar en su último periodo entre dominación y libertad, ¿no? Y desde luego también una teoría de la voluntad y de la acción coherente con sus pronunciamientos sobre una subjetivación ética en forma activa, y desde luego también coherente con sus pronunciamientos sobre la voluntad y la formación de la voluntad política. O sea, en la biopolítica de las poblaciones no hay voluntad. De hecho, de lo que se trata es de aniquilar la voluntad, básicamente. O sea, de lo que se trata básicamente en la biopolítica, en el juego biopolítico, es del juego de la realidad consigo mismo. No del juego del sujeto en la realidad, del que habla Foucault. Entonces, vamos rápidamente con esas aclaraciones. Foucault establece las nociones de gobierno y gubernamentalidad en la lección del 1 de febrero del curso Seguridad, Territorio y Población. Bueno, gubernamentalidad era en el inicio un término que servía para designar lo que significó la noción de gobierno y su desarrollo en el Renacimiento y a partir del Renacimiento. Y Foucault oponía el gobierno, tal como se presentaba en los tratados de la época sobre el arte de gobernar, al Príncipe de Maquiavelo, justamente. Es decir, al modelo de una soberanía tal como se presentaba en el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? A partir de la definición de la Perrier del gobierno, ¿no? Como recta disposición de las cosas para conducirlas hasta el fin oportuno. No puedo entrar ahora en esta definición, ¿no? Muy interesante, y aún más el análisis que hace Foucault de ella, ¿no? Pero claro, enseguida la categoría de gobierno adquiere en Foucault un significado general y sustituye a la noción de poder en la analítica del poder, ¿no? Lo cual significa que esta noción va a tener un sentido más amplio que el que opera en las ideas de gobierno y gubernamentalidad, tal como aparecen en la lección del curso del 78, en esa lección del 1 de febrero, en general en ese curso, y desde luego también en el nacimiento de la biopolítica. Esa determinación más general va a posibilitar, si no se explica cómo, ¿no? Va a posibilitar el pasaje a los desarrollos del gobierno de sí y de la gubernamentalidad, tal como funcionan a partir del año 1982, en los cursos Hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí de los otros uno y el gobierno de sí de los otros dos. Es decir, el concepto de gobierno, pero sobre todo su determinación como categoría general y su ampliación a otras épocas, posibilitará las últimas elaboraciones Foucaultianas
sobre las prácticas de subjetivación como prácticas que ya no lo serán de assujettissement, de sometimiento, sino de libertad. Tal como indica Deleuze, y haciéndose cargo de lo que indica Deleuze, Gros y Castro Gómez, entre otros, la noción de poder, tal como operaba en la analítica de las relaciones de poder a principios y mediados de los 70, conducía a un callejón sin salida, implicaba un contrasentido, una paradoja que no permitía dar cuenta de un modo coherente de las resistencias. El poder, de alguna manera, abarcaba saberes y subjetividades como puntos de inscripción pasivos, dice Gros. Hacer una genealogía era así hacer emerger relaciones de poder históricamente determinadas que operaban como matrices, dice Gros así, ¿no?, de formas de saber y de formas de subjetividad. El poder disciplinario, por ejemplo, producía individuos en tanto sujetos constituidos en su relación con la norma y valiéndose de las ciencias humanas como forma de saber, ¿no? Con la problemática del gobierno y de la gubernamentalidad se abren otras posibilidades, no solo para la reproblematización de la cuestión del sujeto, sino también para la redefinición del saber y su función. En este marco tiene todo el sentido que Foucault hable de un cuidado de la libertad, de la verdad como cuidado de la libertad, ¿no?, pero solamente en este marco, ¿no? La noción matricial y rizomática del poder cede su lugar a la sistemática de la articulación entre formas de saber, relaciones de poder y procesos de subjetivación que son planos distintos, como indica Gros, aunque indisociables. El poder ya no produce sujetos. Se establece más bien un gobierno sobre sujetos y con la ayuda de saberes, lo cual significa que las formas de saber y de relación de sí consigo ya no se considerarán simples pseudópodos del poder, ¿no?, puntos, como dice Gros, de inscripción pasivos, o epifenómenos superestructurales, sino puntos de articulación de procesos de gubernamentalidad que implican libertad, Y esto explicará justamente, más allá de toda paradoja, la posibilidad de algo que Foucault siempre consideró un factum, las resistencias. Ahora, formas dadas de subjetividad podrán operar como principios de subjetivación verdaderamente activa y ciertos saberes y relaciones con el saber podrán operar como resistencia a ciertos procedimientos de gubernamentalidad que ponen en juego otras formas de saber y subjetividad. La noción de poder, tal como aparecía a principios y mediados de los 70, era, como señala Gros, demasiado compacta, de modo que impedía pensar la resistencia efectiva a la dominación, desde el momento en que aquella solo era considerada una modalidad de cierta relación de fuerza. Sí, cito a Foucault en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, si donde hay poder hay resistencia, y no obstante las resistencias, dice Foucault, no dependen de algunos principios heterogéneos, o sea, si las resistencias no dependen de principios heterogéneos al poder, y no obstante las resistencias no se hallan en posición de esterilidad con respecto al poder, estando presentes, dice Foucault, en todas partes dentro de la red de poder, no se ve en qué sentido las resistencias pueden ser algo más que la marca en hueco de un vaciado de poder, formando respecto de la esencial dominación, estoy citando a Foucault, un embés finalmente siempre pasivo, destinado a la indefinida derrota. Es decir, si la resistencia no depende de principios heterogéneos en relación a la dominación, no se ve en qué sentido puede haber resistencias. ¿Cómo explicar bajo la comprensión bélica y en clave de relaciones de fuerza del poder la posibilidad de resistencias efectivas a la dominación? Y más aún, su preferencia o incluso su legitimidad, ¿no? Si la diferencia entre el poder y la resistencia es solo una diferencia de fuerza y no de forma, entonces no hay razón alguna para preferir las sublevaciones a la dominación. Un poco la crítica que José Luis Pardo le hace a Foucault, ¿no? Y la guerra, como indica Foucault en su conversación con Chomsky de 1971, solo podrá hacerse entonces para ganarla, ¿no?, y en ningún caso por ser justa o preferible a la dominación. De tal manera que se puede llegar a afirmar lo señalado por Foucault también en 1971 en Nietzsche, La genealogía y la historia. La humanidad no progresa lentamente de combate en combate hacia una reciprocidad universal en la que las reglas sustituirán para siempre
a la guerra, instala cada una de sus violencias, el tema que salió ayer de la violencia originaria, instala cada una de sus violencias en un sistema de reglas. Y así va de dominación en dominación, es decir, no se sale de la dominación. Y ello, en la medida en que, como señala Castro Gómez, oponerse a la dominación bajo esta concepción del poder no es un ejercicio cualitativamente diferente de la dominación misma. Es decir, no existe una diferencia de forma, sino solo de fuerza. Ahora bien, desde el momento en que se introduce la noción de gubernamentalidad, puede explicarse la posibilidad e incluso la legitimidad de las resistencias. Y del mismo modo puede quedar habilitada una determinación del poder que no es, en ninguno de sus sentidos, dominación. Es posible negarse efectivamente a ser gobernado de tal modo, de tal otro, oponiendo otros discursos teóricos y maneras de gobernarse a sí mismo que, lejos de propiciar una nueva dominación, procuran la entrada a un espacio político de relaciones de poder en libertad. Un espacio político que la ética y la crítica, pero también el derecho, han de preservar, en la medida de lo posible, de la dominación. Y por eso, Crow señala lo siguiente: la noción de gobierno nos permite abandonar la oposición del modelo jurídico y el modelo estratégico y abrir las relaciones de poder a los juegos de la libertad. Pero esta última afirmación exige una segunda aclaración. El gobierno y la gubernamentalidad, en un sentido lato, implica siempre el gobierno de sí, la libertad. Ahora bien, presentado así el gobierno, no es posible distinguir esa forma de gobierno de sí, que es assujetisme, es decir, sometimiento, de ese gobierno de sí que en Foucault no sería sometimiento, de esa forma de gobierno de sí, entonces, en la relación con los otros, que no es al cabo lo que Foucault llama un gobierno de los otros, en la relación de sí con los otros. Voy a aclarar mínimamente esto, me parece importante, ¿no? En El sujeto y el poder, texto publicado como apéndice en el libro de Dreyfus y Rabino sobre Foucault, Foucault va a distinguir dos formas de sometimiento a los otros. Hay dos sentidos de la palabra sujeto: sujeto sometido al otro por el control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí. En los dos casos, esta palabra sugiere una forma de poder que subyuga y somete a sujeto. En ambos casos se trata de un sometimiento a un otro, y esto es importante, es decir, de heteronomía, y por tanto de dominación. Pero en el segundo caso se trata de un sometimiento a través de todo, cito a Foucault, a través de todo aquello que ata al individuo a sí mismo, es decir, a su libertad, y de este modo lo somete a los otros. Es a esto lo que Foucault llama el assujetisme de la subjetividad, la sumisión que es la subjetividad. Y en este sometimiento en la forma de un gobierno de sí, hay, dice Foucault, un elemento importante: la libertad. La libertad. De modo que sin libertad no puede producirse esa forma de sometimiento llamada subjetividad. Y este tipo de poder, indica Foucault, es el que impera en nuestras sociedades y deriva, en su forma secular y multiplicado en agentes y formas, del poder pastoral eclesiástico que nace y se desarrolla en la Alta Edad Media y en los ámbitos conceptuales. Lo cual significa que lo que Foucault llama empresario de sí mismo es, en el fondo, y a pesar de su cultivo extenuante de la diferencia, una oveja. Un poco más adelante, en ese mismo texto, Foucault va a introducir una distinción entre violencia y poder, donde poder, y esto es decisivo, va a tener siempre el significado de dominación, y assujetisme a través del gobierno. Así, la violencia es una fuerza y una capacidad que surge de aptitudes directamente inscritas en el cuerpo o que se ejerce indirectamente a través de instrumentos materiales externos y opera sobre las cosas o sobre los otros, sobre el otro en tanto que realidad objetiva y corporal, reducido a realidad objetiva y corporal. La violencia, indica Foucault, fuerza, somete, quiebra, destruye, cierra la puerta a toda posibilidad. Su polo opuesto solo puede ser la pasividad. El poder, por el contrario, es un modo de acción que se ejerce sobre acciones y que supone el reconocimiento del otro como sujeto de acciones. Es
dice Foucault, una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes. De este modo, el poder, en su especificidad frente a la violencia, es un conducir conductas. Estructura, dice Foucault, el posible campo de acción de los otros. En suma, el poder es una conducta que es al mismo tiempo un conducir a los otros y una manera de comportarse en un campo más o menos abierto de posibilidades. Justamente esa conducta, que es el gobierno de sí, como sometimiento eficaz y productivo, que se articula sobre dos elementos activos, ambos indispensables para que podamos hablar de una relación de poder y no de violencia. Que el otro, dice Foucault, aquel sobre el cual el poder se ejerce, sea totalmente reconocido y se le mantenga hasta el final como sujeto de acción. El poder, cito otro texto, es un conjunto de acciones sobre acciones actuales o posibles. En su forma de ejercicio fundamental, no prohíbe ni establece un cuadro disciplinario saturado que organiza de antemano las conductas. Incita, dice Foucault, seduce, facilita o dificulta, operando positiva y productivamente sobre el movimiento de los sujetos. Pero ojo, ese movimiento es el movimiento de los deseos y en el espacio ideológico del público, ¿no? En el espacio ideológico del público, es decir, sobre las prácticas de las poblaciones desde el punto de vista de sus opiniones, sus comportamientos, sus hábitos, etcétera, etcétera. La violencia es también, claro está, un modo de sometimiento, pero no es ni eficaz ni productiva. Para que el sometimiento sea eficaz y productivo hace falta ese elemento importante del que he mencionado antes, ¿no? La libertad. Y por eso, dice Foucault, el poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres y solo en la medida en que son libres. De modo que cuando las determinaciones están saturadas, no estamos ante una relación de poder, sino ante, dice Foucault, una relación física de coacción. Y en ese sentido, por ejemplo, la esclavitud solo es una relación de poder cuando el hombre no está encadenado, sino cuando puede desplazarse y en última instancia es capaz de movimiento. Mi pregunta es, ¿capaz de acción? ¿Verdaderamente aquí de acción? ¿Capaz de prácticas de movimiento, pero de acción? ¿No? O sea, aquí se abre la dimensión de la acción. Y un poco más adelante dice lo siguiente, ¿no? No hay una confrontación cara a cara entre el poder y la libertad, una relación de exclusión mutua. Por todas partes donde hay el poder se ejercen, por todas partes donde el poder se ejerce, la libertad desaparece. No se trata de esa relación de exclusión mutua, sino de un juego mucho más complejo. En este juego la libertad puede aparecer como condición de existencia del poder, a la vez su precondición, puesto que es preciso que haya libertad para que el poder se ejerza, y también su soporte permanente, puesto que si ella se hurtara enteramente al poder que se ejerce sobre ella, este desaparecería por este hecho mismo, y ella debería encontrarse con el sustituto puro y simple de la violencia. Pero ella aparece también como lo que no podrá sino oponerse a un ejercicio de poder que tiende, a fin de cuentas, a determinarla enteramente. La relación de poder, dice, y la insumisión de la libertad no pueden, por tanto, ser separadas. De acuerdo con este texto, la libertad es, en primer lugar, la condición de existencia del poder, en un doble sentido, como su precondición, en primer lugar, pues tiene que haber libertad en el polo activo desde el que se ejerce el poder para que haya acción de poder. Pero también, en segundo lugar, la libertad es su soporte permanente, en el sentido ahora de que tiene que haber libertad en el polo que padece el poder para que el poder sea tal, para que el poder tenga efectos productivos y no quede reducido en la pura y simple violencia. Ahora bien, la libertad no es solo la condición del poder y lo que permite distinguir el poder como dominación productiva de la violencia a los cuerpos. La libertad es también la condición de la resistencia en la dominación y de una liberación en relación a un estado de dominación en el que siempre hay un mínimo de libertad que permite esa liberación. Si no fuera así, estaríamos ante una forma de dominación violenta que nunca es productiva, no ante una dominación que es poder, ¿no? Pero, como ya he señalado, aquí poder como gobierno de sí, sigue significando dominación. Sigue significando dominación. De tal manera que a partir de este texto, el sujeto y el poder, difícilmente lo que podría llamarse acción política en el pensamiento de Foucault puede concebirse más allá del estrecho marco del modelo insurreccional. Es decir,
como algo otro que una pura acción de resistencia y liberación permanente en un contexto político de dominación fundamental. La libertad aquí es o bien condición y forma de sometimiento o bien resistencia al sometimiento. Y no hay más que hablar, ¿no? Pues bien, esta forma de sometimiento productivo que implica el gobierno de sí es justamente la que opera como gubernamentalidad, ¿no? Tal como se define en la lección del 1 de febrero del curso Seguridad, Territorio y Población. No puedo entrar ahora en la definición, tengo aquí una definición y un análisis pues un poco detallado, ¿no?, de esa noción, ¿no? Voy a la tercera aclaración, ¿no? O sea, voy a ir del sujeto y el poder a la entrevista, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, ¿no? Porque aquí la cuestión se va a plantear de otra manera, ¿no? Si leemos con atención la entrevista, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, comprobaremos que allí la distinción fundamental para Foucault no es la que se da entre el poder y la violencia, sino la que se da entre el poder y la dominación. Entre el poder y la dominación. De modo que por el sesgo de esta distinción nos vamos a encontrar con una nueva determinación de la libertad y del gobierno de sí en los espacios políticos. La libertad ya no es sin más la condición del poder, es también, dice Foucault, la condición ontológica de la ética, de una relación de sí consigo ética que no es sometimiento y que, dice Foucault, es en sí misma política, en sí misma política. Por lo que vamos a toparnos con una idea del gobierno de sí como práctica de la libertad en espacios políticos que no son espacios de dominación. Foucault señala en esta entrevista que el poder no es el mal. Y por eso Foucault considera que el poder no es algo que deba ser controlado o evitado, es más, lo considera algo absolutamente inevitable y que además no es deseable evitar. El poder, al menos en una primera acepción y rompiendo con ciertos esquemas preestablecidos que lo identifican con una estructura política o un gobierno, dice Foucault, una clase dominante, pero también al amo frente al esclavo. Y hemos definido antes cuando una relación de esclavitud es una relación de dominación, no sin más de violencia. El poder, el poder rompiendo con estos esquemas es considerado por Foucault una dimensión constitutiva de las relaciones humanas. Es decir, en toda relación de un ser humano con otro ser humano hay poder. Y por eso, dice Foucault, considero que no puede haber sociedad sin relaciones de poder. Ahí donde hay relaciones humanas, y mientras las haya, habrá relaciones de poder. Se trata de relaciones que se pueden encontrar en diferentes niveles y formas, en las relaciones de comunicación, en las relaciones amorosas, económicas, institucionales y políticas, entre individuos, en la familia, en la escuela, en el hospital, en el poder político y en la relación del poder político con los ciudadanos. Ahora bien, ¿en qué consiste la especificidad de estas relaciones? Y de nuevo Foucault va a indicar que la relación de poder es una relación de gobierno que implica un gobierno de sí, igual que en el sujeto y el poder, ¿no? Pero en una acepción que supone un desplazamiento con respecto al modo en que la idea de gobierno funcionaba en el sujeto y el poder, es decir, como forma de assujettissement, eficaz y productivo. Foucault dice, las relaciones de poder o el poder como una dimensión constitutiva de las relaciones humanas es la relación en la que uno quiere intentar dirigir la conducta del otro. Se trata, dice, de relaciones estratégicas mediante las cuales los individuos intentan conducir, determinar la conducta de los otros, a los que los otros responden intentando no dejarse determinar en su conducta o procurando determinar las conductas de aquellos. Y esto, dice Foucault, no es el mal, forma parte de la realidad social, es un juego estratégico entre libertades, un juego estratégico abierto. Foucault, entre otros ejemplos, se refiere a ese juego en la institución pedagógica y señala lo siguiente. No veo dónde se encuentra el mal en la práctica de alguien que, en un juego de verdad dado y sabiendo más que otro, le dice lo que hay que hacer, le enseña, le transmite un saber y le comunica técnicas. Es decir, Foucault no ve mal alguno en la enseñanza como esa relación de gobierno de los otros en que se trata de conducir la conducta de los otros, en que uno que sabe introduce en el saber y en las técnicas de su adquisición a otro que no sabe. Y en esa relación se respeta y se contribuye a su autonomía. Lo que es dudoso
y seguramente bastante indeseable para Foucault bajo estas premisas, es que la transmisión de saber se jugara en la forma de una asamblea, como si el saber y la enseñanza pudieran brotar de forma espontánea del juego de las opiniones. ¿Dónde está entonces el mal? Si el mal no está en una relación de gobierno, ejemplificada, por ejemplo, en la relación académica que puede mantener un profesor con su alumno, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el problema para Foucault? Justamente en la dominación. Justamente en la dominación. Por seguir con el mismo ejemplo. El problema más bien, dice Foucault, consiste en saber cómo se meterá en dichas prácticas en las que el poder no puede dejar de jugar y en el que no es malo en sí mismo los efectos de dominación que harán que un chaval sea sometido a la autoridad arbitraria e inútil de un maestro o que un estudiante se halle bajo la férula de un profesor autoritario. Y bueno, adelantó su respuesta. Se precisan para ello reglas de derecho. Se precisa de la ética, se precisa de la crítica, pero también se precisan reglas de derecho para evitar la dominación en los juegos de poder en libertad. Ahora bien, ¿qué es la dominación, no? Más específicamente. Foucault dice, cuando uno está a completa disposición del otro y llega a ser una cosa suya, un objeto sobre el que pudiera ejercer una violencia infinita e ilimitada, no habría entonces una relación de poder, sino dominación. Estaríamos así ante la violencia, ante lo que Foucault ha llamado violencia. Ahora bien, seguiría habiendo dominación, aun si no hubiera violencia, aun si hubiera libertad en el polo sobre el que se ejerce el poder, si la relación fuera, dice Foucault, asimétrica. Es decir, en esa situación en que la relación de poder hubiera perdido su simetría, su igualdad bajo la condición de la heterogeneidad y ya no fuera, dice Foucault, abierta, de tal manera que se encontrara fijada, reificada, desequilibrada mediante instrumentos políticos, económicos, militares, sociales, institucionales, de tal modo que la libertad del otro estuviera sometida, ¿no? Heteronomía, por tanto, en el gobierno de sí. En numerosos casos, dice Foucault, las relaciones de poder están fijadas de tal modo que son perpetuamente disimétricas. Para poner un ejemplo, continúa Foucault, en la estructura conyugal tradicional de la sociedad de los siglos XVIII y XIX no cabe decir que solo existía el poder del hombre. La mujer podía hacer cantidad de cosas, sacarle dinero con maña, resistirse a tener relaciones sexuales. Ella padecía, sin embargo, un estado de dominación, en la medida en que todo esto no era finalmente sino un cierto número de astucias que no llegaban nunca a invertir la situación. Fin de la cita. Y en esas situaciones de dominación, el primer problema, sin duda, es la resistencia, ¿no? ¿Dónde se formará la resistencia? Dice Foucault. Una resistencia que encuentra su posibilidad en la libertad que juega en ese estado. La resistencia, pero también la práctica de libertad como práctica de liberación. O sea, la resistencia, si queréis, o la resistencia entendida como esa práctica de libertad llamada práctica de liberación. Ahora bien, la liberación de la dominación, y esto me parece muy importante, abre siempre, dice Foucault, a un campo político. La liberación de la dominación abre un campo político. Quizá deberíamos decir mejor en este contexto social, ¿no? Y en ningún caso a un campo absuelto de relaciones sociales. A un campo de relaciones sociales pero en libertad. Con lo cual, Foucault está concibiendo ahora un campo social exento de dominación, en libertad. A un campo de relaciones sociales en libertad. O como dice Foucault, a un campo de relaciones de poder en libertad. Y en este campo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya no la liberación de la dominación, sino el evitar que en el espacio social se genere la dominación. Y ello el definir, mediante la ética y la crítica, pero también mediante el derecho, la práctica de la libertad, dice Foucault. La práctica de un gobierno de sí, sin dominación, a través de la determinación, cito a Foucault, de formas válidas y aceptables, tanto de la existencia individual como de la sociedad política. Y para esta definición, que determina una práctica de la libertad sin dominación en los espacios políticos, un gobierno de sí político en condiciones de libertad para cualquiera. No basta, insisto, la ética. Se precisan además reglas de derecho y por ello
si hemos de ser consecuentes, una determinación no solo social y ética del poder, sino también política e institucional. Foucault señala lo siguiente: no creo que el único punto de resistencia posible al poder político, entendido justamente como estado de dominación, radique en la relación de sí consigo, es decir, en la ética. Y un poco antes señala que la evicción de la dominación, el que se juegue el juego social de poder en libertad, con la mínima dominación posible, es el punto de articulación de la preocupación ética y de la lucha política por el respeto de los derechos. Y asimismo indica: creo que es preciso plantear este problema en términos de reglas de derecho, en términos también de gubernamentalidad, no del poder tal como lo presentaba en los años 70, y de ethos, de práctica de sí y libertad. Sobre la forma jurídica de la libertad, no meramente ética, en los espacios políticos es reveladora la declaración Foucaultiana de la entrevista Elección sexual, acto sexual. Foucault indica aquí que en una situación que en principio no es de represión sexual, es decir, una situación que en principio no es de dominación, donde hay libertad sexual, ha de garantizarse ante todo no la libertad ilimitada de acción sexual, sino la libertad de opción sexual para cualquiera. Y ello definiendo, mediante formas válidas de convivencia, las prácticas de libertad. Pero para ello sería una verdadera ingenuidad considerar que basta la ética, y por eso dice Foucault que ciertos actos, como por ejemplo la violación, deben ser prohibidos. No deben ser prohibidos, deben ser prohibidos, ¿no? Y eso significa que la libertad de elección, para todos los miembros que constituyen una comunidad política bajo condiciones de pluralidad, exige limitar jurídicamente la libertad de acción de los mismos como condición de la libertad de elección de todos. Foucault dice: es preciso, en primer lugar, considerar la cuestión de la libertad de elección sexual. Digo libertad de elección sexual y no libertad de acto sexual, puesto que ciertos actos, como el de la violación, no deberían ser permitidos. No creo que debamos hacer de una especie de libertad absoluta, de libertad total de acción en el dominio sexual, pero en general en cualquier dominio, nuestro objetivo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Yo creo que con estas aclaraciones es suficiente. Nada más.